La presencia del río Mapocho en la ciudad de Santiago ha operado históricamente como un espacio social fronterizo. Diferentes artefactos testimoniales referidos a la división geográfico-cultural generada por su presencia ponen en evidencia el vínculo de la diversidad de culturas e identidades en el imaginario social. La utilización de las riberas del Mapocho se relaciona con el desarrollo que empezó a tener el sector norte de la ribera, específicamente del barrio de La Chimba, en la actual Independencia, a partir del siglo XVIII, que de a poco fue concentrando un número importante de población y de servicios requeridos por los santiaguinos. Con la administración de Benjamín Vicuña Maquena como intendente de Santiago a fines del siglo XIX, se pone más énfasis en otorgar al río un fuerte carácter fronterizo. Tal señal es comprendida a cabalidad por el intendente, que personalmente se encarga de hacer de Santiago una ciudad con escenografía parisina que sea habitable y visible para los que tienen un espacio merecido dentro de ella. Hay una historia que empieza con Benjamín Vicuña Maquena cuando hace una remodelación de Santiago y en el año 1875, ¿verdad? Y crea la ciudad propia, que era la ciudad, digamos, que tenía todos los beneficios del municipio, la ciudad próspera, y la ciudad bárbara, que era la ciudad que estaba al norte del Mapocho. Él crea el camino de cintura que va por Avenida Mata para... Bueno, y naturalmente está llena de árboles frondosos, Avenida Mata, para evitar que la pestilencia del Zanjón de la Guada moleste el aire de la ciudad propia. Entonces estaba bastante clara la segregación espacial ya. Una ciudad bárbara a la cual no existía ningún beneficio, ¿verdad? Y sencillamente a la cual se hizo una especulación de suelo impresionante, ¿verdad? Y ahí nacieron las primeras callampas, ¿no es cierto? Porque se arrendaba el sitio. No se construía casas, sino que sencillamente era el lugar donde iba toda esta persona marginada. Entonces, por eso les digo, nace la marginalización y la diferenciación social a partir de Benjamín Vicuña Maquena. A finales del siglo XIX y principios del XX, las élites trajeron desde Europa, principalmente de Francia, la corriente de construcción, transformando sectores de Santiago en un fragmento del país europeo. Así se ve reflejado en barrios como Brasil, República y Ricardo Camin. Los cambios de la ciudad de Santiago han sido dramáticos en los últimos 100 años. Chile ha vivido fundamentalmente 3 periodos importantes que han marcado su historia arquitectónica y su historia de ciudad. Un periodo republicano fuertemente marcado por la predominancia de las élites, es decir, de las clases altas, que duró básicamente a fines del siglo XIX y los principios del siglo XX. Luego tiene una etapa importante, probablemente la que ha marcado más ciudades como Santiago, fuertemente también algunas ciudades de regiones, que es la etapa en que el Estado chileno toma el dominio y el control de la ciudad. Este es el periodo de crecimiento del Estado que se produce esencialmente a partir de la década de los 30 y los 20. Y luego es una etapa que estamos hoy día viviendo y que está en crisis, que es la etapa del mercado. Es decir, es cuando el Estado se debilita radicalmente y cuando el mercado, a partir de lo ocurrido después del golpe militar y la dictadura, cuando el mercado empieza a tener preeminencia. En la década de 1920, Santiago se transformó en una ciudad moderna. Los arquitectos más vanguardistas abandonaron el historicismo y el afán decorativo y asumieron las novedades planteadas por la arquitectura estadounidense. La simplicidad, el funcionalismo y la economía son las nuevas referencias arquitectónicas. Aparecen barrios nuevos de carácter residencial como el barrio París y Londres. Poco a poco comienza a evolucionar la edificación. Desde mediados de 1920 se inició un proceso de emigración desde las zonas rurales hacia las grandes ciudades en búsqueda de mejores condiciones de vida. Así, estas comenzaron a crecer y a expandirse, formando grandes ciudades y conurbaciones. El caso más notorio es el de Santiago, que alberga a más del 35% de la población nacional. La modificación del plan regulador en 1960 intentó corregir las deficiencias de la ciudad, formulando un plan intercomunal que a largo plazo alcanzó algunos logros, como la definición del trazado de la circulación Américo Vespucio o la erradicación de las industrias peligrosas. Un plan intercomunal, claro, un plan intercomunal del 1960, que quería crear constelaciones de ciudades jardines, y también la idea del año 60, recuerda que está la democracia cristiana en el gobierno, quieren crear la idea del hombre nuevo, entonces entregar viviendas adecuadas para las personas clase media. Se construye mucho para las clases populares, pero viviendas de buena calidad.
no las viviendas chubby, esos desastres que hicieron después, pero hasta ese tiempo había un respeto a la forma de habitar. Posteriormente, en 1979, se definió una política nacional de desarrollo urbano que modificó en forma radical los lineamientos trazados por el plan intercomunal anterior, estableciendo que el suelo urbano no era un recurso escaso y, por tanto, definiendo un sistema de planificación flexible que liberó a los inversionistas de restricciones tales como el límite o la faja de protección suburbana. La década del 50 y 60 fueron de crecimiento acelerado, la invasión del crecimiento en vertical y la desaparición de la mayor parte de la arquitectura precedente. Una parte de esta evolución ha sido la instalación de grandes centros comerciales, cada vez con más servicios disponibles, más grandes e imponentes. Dos han sido foco de críticas, el de San Antonio y el de Castro. Probablemente la opinión que uno tiene es que muchos ciudadanos de Castro durante un rato se van a sentir cómodos y orgullosos de poder comprar bajo techo, con iluminación y probablemente calefaccionados durante el invierno. Pero eso va a tener impactos probablemente negativos a futuro. Y no solamente el estético, que se vea bien o que se vea mal. Probablemente va a reducir la vitalidad de algunas partes del centro histórico y va a concentrar a los compradores solamente en estos espacios cerrados. Seguramente va a generar algunos niveles de congestión en lugares que antes estaban destinados a otras formas de tránsito y movilidad, etc. Va a tener impactos negativos, más allá de la opinión que uno tenga sobre el diseño propiamente tal, que además, desde mi punto de vista, es muy mal diseño. La naturaleza del país impuso sus condiciones y el chileno fue adaptando la construcción de casas y edificios a las exigencias de la naturaleza. Hay terrenos planos y de fácil acceso, escarpados cerca de la cordillera y húmedos en los bosques del sur. Además, el territorio es sísmico, de modo que los desafíos arquitectónicos son permanentes. Con la implementación de avanzada tecnología, hoy es posible edificar grandes torres en altura. Santiago y las principales ciudades del país muestran las obras de arquitectos chilenos, pero han sabido unir la historia y las culturas ancestrales con las nuevas técnicas, tendencias y materiales. Hay tareas pendientes en esta materia. ¿Existe una segregación social hoy en Chile?